XXI. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ver en esta clase la arquitectura depende de la tecnología? Transforma y genera nuevos diseños, nuevas tendencias, nuevas formas en las propuestas proyectuales. Bueno, hablar de alta tecnología, te puedo decir que la arquitectura en distintas épocas tuvo para ese momento fue alta tecnología. ¿Por qué puedo decir o afirmar que la estructura gótica fue alta tecnología para la Edad Media? ¿Por qué el gótico fue una alta tecnología para ese momento? Porque expuso una manera diferente de generar la estructura de la arquitectura. Y vamos a ver aquí justo uno de los componentes que hacen o caracterizan a la alta tecnología, sobre todo en un primer momento, fue exponer la estructura a la vista. Y eso fue uno de los objetivos del estilo gótico, exponer la estructura a la vista. Solamente que sí, no estoy grabando. Gracias por recordarme. Bueno, entonces, le dije que el gótico fue alta tecnología en ese momento, solamente que se utilizó un material tradicional, cual ha sido siempre la piedra. Bueno, este edificio que estamos viendo aquí, el Crystal Palace, para el siglo XIX, también es alta tecnología para ese momento, y más aún fue alta tecnología no solamente por el sistema estructural, sino por el cambio de la materialidad de la arquitectura, que de la piedra pasa a ser sustituido por el hierro, luego el acero y el vidrio. Por eso aquí muchos historiadores plantean que los antecedentes claros de la arquitectura postmoderna ya podemos encontrar en este edificio de mediados del siglo XIX. Por tanto, dice, las raíces de la arquitectura de la alta tecnología nos retroceden en el momento que tuvo lugar la revolución industrial del siglo XIX. Para entonces, Inglaterra estaba a la cabeza de las innovaciones industriales tecnológicas en ese momento. La cuna de la revolución industrial, Inglaterra. En Inglaterra se comenzó a experimentar las primeras construcciones totalmente en hierro en vidrio, que luego rápidamente a finales del siglo XIX se va a trasladar en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, con la estructura en acero. Pero toda esa experimentación empieza en Inglaterra, con este famoso Crystal Palace de Joseph Pacton, que solo fue posible gracias a la prefabricación y estandarización. Esta también va a ser otra característica de la alta tecnología. Seguir construyendo los edificios con piezas prefabricadas montadas in situ para acelerar el sistema constructivo del edificio. Piezas estandarizadas. Entonces, el primer edificio que se logró construir en un breve tiempo con piezas estandarizadas. Por tanto, en la segunda mitad del siglo XX, que vamos a ver, el lugar o el país donde se va a generar todas estas nuevas tendencias a la alta tecnología, nuevamente va a ser Inglaterra. Bueno, pasamos a principios del siglo XX y dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX, uno de los movimientos generados en Italia que se llamó el futurismo italiano, también en ese momento, primera década del siglo XX, la primera década del siglo XX surgió surgió también un grupo de arquitectos que tenían una visión totalmente, como la denominación lo llama, futurista, de generar una arquitectura para el futuro donde se note claramente ya la estructura a la vista, tecnología en hormigón y hierro. Alta tecnología sería para la primera década del siglo XX. Este movimiento, como les dije, surge al norte de Italia, en la ciudad de Milán, cuyo representante en arquitectura fue Antonio Sanenvilla. Manejó formas abstractas que se adaptan a un tipo concreto de edificio industrial, la central hidroeléctrica, las grandes usinas que sean los referentes formales para aplicar en diseños de viviendas en altura, oficinas.
Chicos, ¿pueden apagar por favor su micrófono? Muchas gracias, Dios mío. Entonces, todas estas nuevas corrientes, desde el Crystal Palace y lo que va a pregonar la vanguardia artística, el movimiento moderno, es un momento en que los arquitectos, ingenieros están trabajando en forma conjunta y experimentando con todo lo que todas las posibilidades que las nuevas tecnologías y materiales de principio del siglo XX pueden ofrecer en beneficio de la arquitectura para la renovación total de la arquitectura. Entonces, hay ya un espíritu de alta tecnología en las propuestas proyectuales de este movimiento futurista italiano. Otro de los proyectos de este arquitecto, San Elia, es un proyecto, hace generar tipo una ciudad futurista con grandes rascacielos, la Città Nuova, la ciudad nueva, donde propone también, como le dijo, un diseño visionario de plantas escalonadas, de edificios residenciales en altura, muros en talud, que recuerdan como le dije, a las grandes hidroeléctricas, contrastan con las torres verticales. Estas torres verticales serían los contenedores de la circulación vertical, con ascensores a gran velocidad, puentes, viaductos que conectan sobre la calle un edificio con otros edificios. Los elementos se transforman en un paisaje urbano totalmente mecanizado. Entonces, el producto, toda esa idea que brindaba en ese momento la modernidad, la máquina, cómo tendría que transformar el ritmo de vida de la gente en ese momento. Entonces, generando esta visión de una arquitectura también muy industrializada para ese momento. Otro movimiento también de características con el manejo de la alta tecnología tuvo lugar en Rusia, uno de los movimientos vanguardistas rusos, después de la Revolución Rusa en 1917, el constructivismo ruso. Este sí se acerca mucho más, otra vez, estas propuestas proyectuales a los diseños de la alta tecnología de finales del siglo XX, principios del XXI, donde vemos estructuras metálicas sobre todo, la estructura totalmente a la vista, juegos de volúmenes, volúmenes curvos, volúmenes rígidos. Entonces, una arquitectura prácticamente que ellos ya avisoraban que se presentaría recién a finales del siglo XX. Partió del concepto futurista, amplió el diseño de la obra hasta llegar a esta estructura, como les dije, totalmente fuera de contexto para ese momento. ¿Por qué digo fuera de contexto? Porque en ese momento, sobre todo, Rusia estaba muy atrasada en el campo de vista industrial, tecnológico, arquitectónico. No tenía el desarrollo como estaba teniendo en primer momento Inglaterra, luego Francia y Alemania. Entonces, todo esto donde exponen, como dice aquí, expresión al exterior del esqueleto estructural, base, característica de la alta tecnología, ellos ya presentaron sus proyectos. Pero, como le dije, no estaban dadas las condiciones tecnológicas. Todos estos proyectos, tanto los constructivistas como los futuristas, quedaron simplemente en proyectos o una arquitectura sobre el papel. Proyectos sobre el papel porque no estaban dadas las condiciones tecnológicas, no se podía construir un edificio de esta envergadura, la tecnología no estaba desarrollada y terminó siendo arquitectura futurista. Pero sí hay que tener en cuenta que aquí estaba germinando esa semilla de lo que sería la alta tecnología de final del siglo XX. Entonces ya había una idea de lo que la arquitectura iba a ser mucho más adelante, 50, 60 años atrás, en la propuesta de estos dos grupos vanguardistas, el constructivismo en Rusia y el futurismo en Italia. Bueno, arquitectura como expresión tecnológica. Entonces, la estética, esa estética, aquí sí que se da la estética a la máquina. Le Corbusier decía que la arquitectura la casa debe ser una máquina para habitar, hacia una metáfora de la máquina. Aquí la construcción se hace una gran pieza mecánica a gran escala realmente, como vamos a ver en los diseños. Pasamos a la década de los 60. De los años 20, la Revolución Rusa, del constructivismo ruso, pasamos a los años 60. En los años 60, otra vez imagínense, en los años 60 sobre todo comienza el hombre, el viaje a la luna, los satélites. Entonces
la ciencia ha dado pasos muy importantes en su desarrollo, la tecnología. Entonces, aquí en los años 60 y 70, sobre todo en los años 70, recién estarán dadas las condiciones para generar estos proyectos que en un principio fueron utópicos, que vimos que se presentaron al principio del siglo XX. A lo largo de los años 60, eclosionan tendencias arquitectónicas en los países industrialmente más avanzados que plantean una recuperación del espíritu pionero y tecnológico de las vanguardias del principio del siglo XX. O sea, toman esos proyectos que vimos recién, toman los proyectos de los futuristas, de los constructivistas, y como les dije, quizá en este momento están dadas las condiciones tecnológicas para levantar estos proyectos que en un principio eran bastante visionarios. El eje de esta confianza se sitúa en las nuevas posibilidades tecnológicas que ya en los años 60 se ha hecho realidad. El ámbito de actuación del hombre industrial se ve ampliado con la carrera espacial, que va a tener un reflejo en las propuestas arquitectónicas de tendencias fantasiosas. Va a surgir también, o seguirá dándose algunas tendencias de carácter fantasiosas, utópicas, muy estiradas de los pelos. Bueno, es así que va a surgir en Inglaterra un grupo de arquitectos visionarios, también futuristas, en este momento también en los cómics. Cuando hablamos de los cómics, cuando hablamos del pop art, se leía mucho el boom de los cómics en los años 60, y muchas de estas historietas giraban en torno a esta temática de la ciencia ficción. Y esta temática de la ciencia ficción, entonces, indujo al arquitecto a generar esta arquitectura que parecen como grandes naves espaciales, que lógicamente este tipo de arquitectura quizás se va a lograr concretar para el año 2050, 2100, porque siempre se ha visto que a lo largo de la arquitectura lo que fue en un momento visionario y utópico se cumple después de 50 o 100 años, se hace realidad esa arquitectura. Bueno, entonces, este grupo de Archigran, como le dije, está conformado por un grupo de arquitectos en Gran Bretaña que proponen un mundo en gran medida ilusorio, fantasioso, propios de los sueños de la tecnología que estaba evolucionando cada vez a un ritmo más acelerado. Demuestran una confianza que los nuevos materiales y las nuevas disponibilidades tecnológicas van a permitir superar todas las condiciones de la arquitectura tradicional, resolviéndose de una manera totalmente nueva. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los avances tecnológicos y los materiales va a generar una línea de arquitectura totalmente diferente a la arquitectura tradicional, a la arquitectura estática, vertical, o geométrica, o curvilínea. Entonces, ya se va a generar arquitecturas móviles, como unas naves espaciales. Entonces, ya hasta muchos dicen, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de la labor del arquitecto? Porque estas obras o estas megaestructuras que va a servir como hábitat para el hombre dentro de 50 o 100 años, ya estará producido, elaborado por ingenieros o diseñadores. Entonces, muchos dicen que el diseñador quizás dentro de 50 o 100 años podría desplazar a la figura del arquitecto. Bueno, Warren Chalk, un arquitecto del grupo, plantea claramente la necesidad de una arquitectura desechable. Ya en el diseño en los años 60 comienza la idea dentro de esa cultura consumista de lo descartable. Hoy día todo es descartable. Tu celular, 2 años, tirás. Tu reloj, la misma cosa. La cultura de lo descartable. Ya no vale la pena que tu reloj mande a arreglar, que te va a la par salir casi el precio de un reloj nuevo. Entonces la arquitectura también tiende hacia ese camino, a lo descartable. Entonces cada vez se utiliza, como se está construyendo hoy día en los Estados Unidos, vemos todas las paredes de cartón prefabricado, que es una arquitectura que está pensada para un tiempo más breve, o plásticos. Se dejan de lado los materiales tradicionales como el hormigón, el ladrillo, la teja. Todos son plásticos, materiales sintéticos elaborados a partir de altas tecnologías, intercambiables y producibles como cualquier objeto. Entonces, casas estandarizadas en módulos que vienen y te montan rápidamente.
como cualquier objeto de consumo, defendiendo una estética de los desperdicios. Considera que un producto más apto para el consumidor debe ofrecer algo mejor y distinto que las viviendas tradicionales. Debe estar íntimamente relacionado con el diseño de coches, neveras, electrodomésticos, la arquitectura. Entonces, producir en serie como se produce una heladera, como se produce una computadora. Esa línea de producción tiene que ir encarando la arquitectura del futuro. La propuesta de Archie Graham las propuestas de Archie Graham constituyen una curiosa síntesis entre la cultura pop inglés de los años 60 y la asimilación de todo ese optimismo que trae el progreso consigo sobre la humanidad en la segunda mitad del siglo XX. Los miembros del Archie Graham irán planteando diversas propuestas desde pequeñas células intercambiables hasta gigantescas ciudades en el espacio que la agregación de estas viviendas cápsulas podrían generar. Viviendas cápsulas, o sea, lo que van a plantear los ingleses, como también veremos después los japoneses, hacer grandes torres. Y esta torre está constituida por una columna vertebral, que es una columna estructural, en donde se ubican también todos los servicios y la circulación vertical, y esa torre se le va adicionando cápsulas, y cada cápsula serían como pequeños núcleos habitacionales, y de acuerdo a las necesidades, eso podría crecer en altura ante el aumento de la densidad poblacional de estas grandes ciudades, sobre todo en el caso de Inglaterra y Japón. Entonces, viviendas cápsulas. Bueno, esta misma filosofía lo toma un grupo de arquitectos japoneses y desarrolla un movimiento que se conoce como el metabolismo japonés. Creado en la década del 60, plantean propuestas desde diseño industrial hasta el urbanismo, en las cuales, desde el avance tecnológico y los sistemas de agregación de cápsulas residenciales sean básicas. Piensan en nuevos organismos a escala urbanística, tales como urbes oceánicas, ciudades aéreas, unidades agrícolas, unidades residenciales, móviles, estructuras liquidales. Como Japón, sobre todo Tokio, Osaka, esta ciudad japonesa tiene alta densidad, ya no cuentan con territorio. Lo que proponen estos arquitectos, de repente generar ciudades sobre la bahía de Tokio, ciudades oceánicas, como dije, totalmente en forma horizontal, construidas sobre grandes torres, de tal manera que también la parte superior o la azotea se pueda generar unidades agrícolas donde ellos mismos puedan producir sus propios alimentos de consumo. Lo que hoy día está muy de moda, sobre todo en Japón y China, lo que se conoce como, habrán escuchado, las azoteas verdes, que se utilizan para el cultivo de hortalizas. Ellos ya estaban presagiando que sería así la arquitectura del futuro y que hoy día es en realidad en esos países. Estas torres horizontales, mega torres horizontales. Bueno. Uno de los edificios que se concretó realmente, porque la mayor parte, repito, no son diseños que quedaron sobre el papel. Es una torre que se construyó a principios de la década del 70, 71, 72, la torre Nagaki, que son cápsulas, y cada cápsula es totalmente todo esto de plástico. Cada cápsula es un módulo habitable. Un módulo mínimo, teniendo en cuenta que el metro cuadrado en Japón es costosísimo, entonces no recuerdo cuánto, 3x3 podría ser que tiene cada cajita. Entonces ahí tiene su pequeño baño, de su cama, su televisor, donde cocina, espacios mínimos. Bueno, no sé si ustedes ubican, por ejemplo, los hoteles cápsulas que están muy de moda en Japón. ¿Alguien oyó hablar de los hoteles cápsulas que están en los aeropuertos, en las terminales ferroviarias, estaciones de autobuses? ¿Nunca entraron a ver por YouTube en qué consiste el hotel cápsula, chicos? Sí. A ver, ¿quién me cuenta algo si sabe de eso? Son básicamente camas, sí, en las exacto, que uno entra como si fuera la puerta de un lavarropas, ¿no es cierto? Y sí, es para dormir, arriba en el techo está el televisorcito y ajá, nada más y una luz. Y los baños son comunales. comunitarios, Claro, correcto. son como panteones. Todo exactamente, como panteones que tienen los nichos y vos te metés ahí dentro y te cerrás ahí. Fíjate, esto que ellos ya estaban haciendo en los años 60, hoy ya es común en Japón, en China.
Entonces, todos son diseños prefabricados con plásticos, unidades mínimas. Es así. ¿Por qué dijimos también que los japoneses tienen altos índices de estrés? Viven trabajando y termina el resto del día de descanso en estos cubículos mínimos. Necesitan sí o sí tomarse unas vacaciones cada año para desestresarse ante ese ritmo de vida y ese espacio totalmente mínimo en el cual están viviendo ellos. Profe, estos sistemas también se convirtieron en productos para las terminales aéreas en caso de que los aviones Sí. tengan vuelos suspendidos. Correcto, pues le digo en los El mismo aeropuertos. concepto es. Están muy de moda. Bueno, entonces este es el edificio. Aquí vemos entonces una axonometría. Aquí sería el ascensor y cada núcleo habitacional, cómo se le va adhiriendo a la columna central estructural. Bueno, realmente el edificio que da inicio a la alta tecnología, considerado por los historiadores el primer edificio high-tech de la segunda mitad del siglo XX, es lo que estamos viendo aquí, el famoso Centro Cultural Georges Pompidou. Georges Pompidou fue un presidente francés muy exitoso de los años 70 que empezó a construir otra vez, quería otra vez que París sea la capital cultural del mundo como fue en el siglo XIX y comenzó a construir edificios emblemáticos. Por ejemplo, este centro cultural en el casco histórico de París. Y fíjense, en el casco histórico, entonces totalmente opuesto. ¿Qué estilo vimos en la clase pasada? ¿Qué estilo estudiamos en la clase pasada, Luján? A ver si te recuerdas. Minimalismo. Minimalismo. ¿Está de acuerdo, Pillas? La clase pasada vimos minimalismo. Contextualismo urbano. Contextualismo urbano. ¿Y ahí qué decía Aldo Rossi, Ernesto Nathan Roger? ¿Qué defendían estos arquitectos italianos también para... Todos estos estilos tienen lugar en forma contemporánea. En este momento se está desarrollando el contextualismo. En este momento se está desarrollando la nueva abstracción de Peter Eichmann. En este momento tiene lugar el origen de la alta tecnología. El respeto al entorno y a las persistencias ambientales, donde lo nuevo tiene que armonizar con lo viejo. En cambio, aquí totalmente vamos más bien hacia esa línea de un objeto icónico, único, exclusivo, que rivaliza y opaca con toda la arquitectura preexistente. Bueno, entonces le dije a este presidente, mandó a hacer obras importantes para París, uno de ellos el Centro Pompidou, otro fue la antigua estación d'Orsay, que está a orillas del río Sena, lo convierte, una de las estaciones emblemáticas de arquitectura en hierro del siglo XIX parisino, lo convierte en el Museo de los Impresionistas, o la famosa Torre de la Défense, el nuevo barrio La Défense, donde está toda la City parisina, una torre que a modo hace alusión al Arco de Triunfo, pero ya con una tendencia totalmente actualizada. Entonces, edificio emblemático que le da otra vez, le genera una imagen de modernidad a la capital francesa. Bueno, esto fue un concurso que llamó el gobierno y el proyecto, lógicamente, lo ganan dos arquitectos que se unieron, los dos grandes, un italiano y un inglés. El inglés es Richard Roger y el italiano Renzo Piano. Constituirá la más brillante y popular consecuencia de esta explosión de la arquitectura que a partir de esta obra se irá construyendo en todas las grandes capitales. Esta línea de arquitectura. Un gran contenedor homogéneo, una pieza prismática totalmente de vidrio con la estructura a la vista, capaz de alojar todo tipo de funciones y en este caso funciones que tienen relación con el ámbito de la cultura. Salones de conferencias, exposiciones, restaurantes, ventas de recuerdo. Bueno, como les dije, dentro de las calles angostas del París medieval, lógicamente para tener una proyección, una buena perspectiva, tuvo que sacrificar los arquitectos el 50% del predio para desarrollar esta plaza seca que tenga buena perspectiva y se puede valorar como la arquitectura objeto, este edificio emblemático en el corazón de París.
Bueno, el proyecto planteaba de manera radical una megaestructura, y aquí se nota la megaestructura de grandes pórticos que cruzan transversalmente la planta, de modo para generar toda esta planta totalmente libre para el montaje de distintos tipos de posiciones y no pueda obstaculizar el espacio. Entonces, una megaestructura con la escalera es la fachada principal. Entonces, el elemento icónico de la fachada es la escalera que desarrolla, la escalera mecánica que desarrolla en forma diagonal la fachada, que se lo conoce como el gusano, el elemento distintivo. Por una parte se planteó una planta totalmente libre y por otra trasladar a la fachada todos aquellos elementos técnicos que entorpecen siempre la flexibilidad y la libertad total de la planta y que ahora se convierte en un elemento de lenguaje de expresión. Entonces, con este edificio se va a plantear la tipología de planta ideal para la alta tecnología que va a ser de modelo para otros edificios. ¿Qué consiste en qué? Lo que acabamos de leer. Una planta libre y flexible y se traslada al perímetro toda la estructura, todos los elementos de servicio sanitario, todos los elementos de la circulación vertical. Planta libre. Entonces el modelo, la tipología característica de planta que va a ser el sello de la alta tecnología. Bueno, entonces, por tanto, el concepto de su propuesta, y quizás la más obvia, fue la imposición de toda la infraestructura del edificio. Toda la infraestructura del edificio. Estructuras, instalaciones. El propio esqueleto envuelve el edificio desde el exterior, mostrando toda la estructura de los diferentes sistemas mecánicos, y no solo para que pudieran ser entendidos, sino también para liberar al máximo lo que le dije, el espacio interior, ya que la mitad del espacio disponible se sacrificó, les dije, para la gran plaza seca que está en la fachada frontal del edificio. Aquí vemos la parte última, la azotea, que tienen también espacios abiertos, exposiciones, esculturas al aire libre, y constituye a su vez también como un gran mirador del París medieval. Entonces, todas las estructuras a la vista. Metal y vidrio. Una caja totalmente como una gran máquina, realmente se nota la arquitectura. Una pieza mecánica a gran escala, donde se dejó de lado los materiales tradicionales. Todo se va montando in situ, como fue en su momento el Crystal Palace. Entonces, la estructura forma una malla de acero, como vemos aquí, en otra de las fachadas, una malla de acero que proporciona un marco estable dentro del cual se pueden colocarse y cambiarse permanentemente los suelos y tabiques para formar distintos tipos de espacios. Entonces, paneles de posición uno puede cambiar de acuerdo a y organizar de acuerdo al tipo de posición que se va a montar. El recubrimiento exterior es un curtain wall. El exterior tiene todo el muro de cortina de vidrio y para afuera está el sistema estructural de acero y vidrio que incorpora elementos sólidos metálicos y que está separado de la estructura para permitir el recambio de las partes fácilmente. Entonces son estas grandes estructuras reticulares que van cruzando transversalmente la planta para generar este espacio libre a gran altura. Aquí veríamos la planta. La planta es una gran planta rectangular en los perímetros. Esta es la parte de la fachada frontal, donde está el gusano, la fachada lateral, y aquí se ubica entonces todo lo que son pequeñas oficinas, o depósitos, o sanitario, o circulación vertical, dejando entonces toda la planta libre, abierta, para poder montar. Aquí están los grandes sistemas estructurales reticulados que van entonces cruzando aquí en forma transversal a lo largo de la planta. Se aboca la tipología de una planta libre en donde los servicios como la circulación vertical se ubican en forma perimetral. Entonces, aquí se aplica, ellos aplicaron, ¿cómo dividió sus espacios Louis Kahn? A ver quién recuerda. Los espacios para un buen diseño de planta. Dividió en dos categorías sus espacios. ¿Alguien recuerda? Louis Kahn. Espacios servidos y sí. Espacios servidores. Servidores, muy bien. ¿Los servidores cuáles serían? Ascensores,
Exactamente, todo lo que son estos elementos, ascensores sanitarios y servidores y servidos, la gran sala para el evento cultural. Bueno, los diferentes sistemas del... Bueno, ¿qué tiene de pop aquí? También tomó algo de la arquitectura pop este edificio. ¿Qué tomó de la arquitectura pop? ¿Qué tomó de la arquitectura pop? Los colores, al parecer. Los colores, correcto. Que no sea algo, como vamos a ver más adelante en las siguientes obras de la alta tecnología, ya va a ser unas obras mucho más opacas, el color gris metalizado, el vidrio, y ahí terminó, algo más serio. Aquí, en cambio, como un centro cultural para algo divertido, para que atraiga a la multitud a los distintos eventos, el color le da esa vibración, ese toque dinámico atractivo a la estructura. Los diferentes sistemas del exterior del edificio están pintados de diferentes colores para diferenciar las diferentes funciones. La estructura y los componentes más importantes de ventilación estaban pintados en blanco, las escaleras y ascensores estaban pintados de color gris plateado, la ventilación fue pintado de azul, o sea, los tubos de aire acondicionado, fontanería y control de incendio de tuberías eran verde, elementos que permiten el movimiento en todo el edificio están pintados de rojo. Uno de los elementos móviles por el que el centro es más conocido, como les dije, es la escalera en zigzag que se encuentra en la fachada principal, el elemento distintivo. Bueno, vamos a ver luego que el high-tech es un estilo adecuado, aplicable para determinados programas arquitectónicos, porque tampoco no es un estilo que se puede utilizar para cualquier programa, como viviendas en altura o viviendas unifamiliares. Y uno de los programas en el cual se aplica mucho son los stands de exposiciones para las distintas exposiciones universales que ha tenido lugar desde 1851 hasta hoy en día. Y vamos a ver aquí dos pabellones expositivos donde manejan ciertas tecnologías, porque ¿qué buscan un pabellón expositivo? Resaltar la imagen de ese país, o destacar las tecnologías en el campo de la arquitectura, la construcción que estaban emprendiendo esos países, diciendo que ellos estaban a la vanguardia en tecnologías, en materiales constructivos, están en avanzada. Eso es lo que tiene que simbolizar un pabellón. Y el que estamos viendo aquí, otra tendencia, dijimos, que maneja para cubrir este pabellón es la tecnología en base a las grandes membranas, y hacen alusión o una reinterpretación de aquellas grandes carpas circenses, extremadamente finas, de tal modo para poder cubrir grandes espacios expositivos. El pionero de esta técnica, el pionero de trabajar con esta técnica de grandes membranas extremadamente finas, es un ingeniero alemán, Frei Otto, que estuvo a cargo con la construcción del pabellón alemán para la exposición universal que tuvo lugar en el 67 en Montreal, Canadá. Separó la membrana textil colgada en puntas de la construcción tensada, van tensando, va estirando, apoyado sobre inmensos, grandes mástiles en altura. Colgada en punta de la construcción tensada con cables de acero, lazos de cable gruesos recogían esta red de cables, la colgaban en unos mástiles. Entonces generan un espacio totalmente de carácter futurista, orgánico, de gran dinamismo y transparencia para el montaje de los distintos stands expositivos. Estas construcciones pioneras muestran ya muchos los elementos con los que trabaja la arquitectura contemporánea de la alta tecnología. Entonces, dentro de la alta tecnología, hay, de acuerdo con qué material innovador busca aplicar y configurar una arquitectura totalmente diferente, visionaria, futurista. Entonces, el armazón se prefiere en grandes crujías y construcciones espectaculares, muy populares, es la dirección visible de la fuerza delante de la fachada con cables de tracción y varillas de presión, como vemos aquí. Otro stand expositivo muy interesante que se presentó en la misma exposición es el pabellón norteamericano, que no podía quedarse atrás, a cargo de un arquitecto, arquitecto ingeniero de nombre Richard Buckminster Fuller. Fue un tipo hippie, visionario y sobre todo gran ecologista en ese momento de este señor. Y presenta una biosfera
la biosfera. La biosfera de Montreal, lo que quería él, con esto decir que las ciudades del futuro, ante las grandes contaminaciones que se avecinaban, tenían que construirse como un casquete, una biosfera que pueda entonces generar un clima, un microclima agradable, limpio y puro ante los excesos de contaminación ambiental. Y que quizá en el futuro tendríamos que vernos en la necesidad de construir esto ante los avances de la contaminación. Es una obra icónica de la arquitectura, entonces. Una estructura de acero con células cilíndricas con más de 75 metros de diámetro y 73 de altura, conocida como la biosfera de Montreal. Fíjense, totalmente futurista, con una tecnología avanzada. Lógicamente, tenía que representar una nación con alta tecnología que es el norteamericano. Y fue el pabellón ganador en ese momento. Bueno. Aquí traje en esto, fíjense un poquito. Esta biosfera de Buckminster Fuller sirvió después más adelante como referente para el arquitecto número 1, hoy en día, de la alta tecnología, el inglés de nombre Norman Foster. Todas las obras de Norman Foster están catalogadas dentro de la alta tecnología porque él va investigando, explorando nuevos materiales y nuevas tecnología que va a generar su diseño proyectual. Bueno, esta obra que vemos aquí se conoce como El cerebro de Berlín, inspirado también en esta biosfera, solamente que las funciones es diferente. Este cerebro de Berlín constituye, ¿qué programa constituye? Vemos aquí a la izquierda, al interior. ¿Qué programa constituye? Biblioteca. Una biblioteca. La biblioteca no es una universidad, se llama Universidad Libre de Berlín. Bueno, entonces totalmente con el mismo criterio generar un microclima, pero no este era un microclima ecológico, no contaminante. Este es un microclima que puede uno aislarse para el estudio, para la investigación en esta universidad. Bueno, entonces se dan cuenta cómo siempre es importante esos referentes, como de los años 60 sus referentes fueron la arquitectura visionaria de principio del siglo XX propuesto por los futuristas, los constructivistas. Y así se va evolucionando la arquitectura. Aquí el interior vemos estos distintos planos, nivel interior que uno va recorriendo, visitando. Aquí la misma cosa, distintos niveles en las salas de lectura, envuelto por un mismo casquete. Bueno, entonces seguimos. Técnicas domésticas que caracterizan a esto de la prefabricación en serie para construir in situ, tuberías, células sanitarias, escaleras automáticas, ascensores y elementos similares están a la vista y marcan la configuración arquitectónica. Entonces la configuración, el diseño, la fachada, hablar de la fachada lo que me determina es la estructura y todas las instalaciones. Esto es la fachada de la arquitectura. O sea que la fachada de la arquitectura es la misma tecnología estructural, es la misma instalación hacia la fachada. Es decir, todos los elementos constructivos y técnicos están expuestos en la fachada en un sentido exhibicionista. Esta arquitectura rechaza siempre cualquier retorno historicista. Bueno, sobre todo, las primeras tendencias, las primeras obras de los años 70, 80, 90, ¿qué tenían en común con la arquitectura moderna? Un corte tajante con la historia. Después vamos a ver, quizá ya a principios del siglo XXI hay algunas altas tecnologías, de repente otra vez toman elementos de alguna arquitectura historicista, de algún edificio emblemático, para generar cierta identidad o contextualizar. Pero los primeros edificios iban totalmente contra la idea de Aldo Rossi de respetar las persistencias ambientales, de respetar la historia, dar una continuidad con la historia a través del uso de tipologías emblemáticas. Aquí no. Generó su propia tipología de planta como acabamos de analizar. Pero esa tipología de planta no tiene nada que ver con una tipología de épocas pasadas. Entonces, esta arquitectura rechaza siempre cualquier retorno historicista o cualquier juego formal decorativo arbitrario. O si hablamos de decoración, la decoración está dada por las tuberías, las instalaciones o la estructura. Es otro nivel de decoración, otro concepto de decoración.
Sigue vigente la confianza en los principios básicos de las vanguardias, en especial el papel central otorgado a la tecnología como fuente de inspiración. Sabemos cuando hablamos de las vanguardias, hablamos de la arquitectura moderna. ¿Y qué es lo que revolucionó, cambió a la arquitectura moderna? La tecnología, que fue el hormigón y el acero. Eso fue lo que hizo que cambiara el diseño, el estilo arquitectónico. Influido también por los movimientos vanguardistas como el cubismo y el neoplasticismo, pero la esencia, si no hubiese cambiado la tecnología, no se podría haber hecho esas cajas en base de planos transparentes que solamente se hizo posible con el hormigón armado. Entonces la tecnología fue lo que derivó a ese estilo arquitectónico del racionalismo. Aquí el mismo fenómeno vuelve a presentarse otra vez con la alta tecnología. Por tanto, para gran parte de las sociedades avanzadas, la tecnología sigue siendo la única ideología y lenguaje universal y su idea de modernidad la única salida. Hablar de arquitectura moderna hoy día, porque cada época, lo moderno es lo nuevo, y cada época de la historia tiene su estilo moderno. Como les dije, como fue moderno el Renacimiento para el siglo XV, el racionalismo fue lo moderno para la primera mitad del siglo XX. Final del siglo XX y siglo XXI, lo moderno está totalmente ligado con las altas tecnologías aplicadas a la arquitectura contemporánea. Está claro, lo moderno es sinónimo hoy día de alta tecnología. Entonces sigue siendo una ideología y lenguaje universal y su idea de modernidad la única salida. Pero tampoco podríamos hablar de es un lenguaje universal, pero tampoco no se desarrolla en todos los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque es una arquitectura muy cara y solamente se identifica con los países más desarrollados que manejan esta tecnología de punta, como es Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá. Hay una pregunta, profe. Sí, escucho. A ver, un poco, no logro ver completo el chat. Dice, ¿qué se puede decir de que la arquitectura se hace en Paraguay ahora? Paraguay. No es moderna según este criterio. ¿Cómo decís? ¿Qué se puede decir de la arquitectura que se está haciendo en Paraguay ahora? Que según ese criterio entonces no es moderna. Una buena pregunta. Bueno. Profe, lo que yo estuve escuchando sobre esa temática es que si bien trata de ser moderna, trata de adecuarse al medio con el contexto, con respecto a los materiales, ¿verdad? ¿Y eso no nos hace regionalistas en ese sentido? En ese sentido, sí, más regionalista. Este está dentro de la arquitectura de la era de la globalización, también la alta tecnología. Va contra el regionalismo totalmente. Y sí, bueno, esto tomaron, digamos, los historiadores como lo moderno, lo relacionan con la alta tecnología, pero yo también puedo tomarlo, lo moderno, algo nuevo, más regionalista que se está haciendo aquí. ¿Me entendés? Se tomó como una opción en la época de la globalización que estamos viviendo. Lo moderno lo relacionan con el desarrollo de las altas tecnologías aplicadas no solamente a la arquitectura, sino también al diseño. Eso es lo que es un pensamiento muy generalizado. Pero no por eso lo que estamos haciendo aquí en nuestro país deja de ser moderno. Dentro de este panorama encontramos varias posturas de la alta tecnología. Estas tres posturas o tres líneas establece en su libro nuestro querido autor del libro. ¿Cómo se llama el autor de nuestro libro, Rueda? Montaner. Establece tres categorías o clasifica en tres vertientes la alta tecnología que se está desarrollando hasta hoy en día. Primero vamos a ver una alta tecnología, la que fue en un principio con el Georges Pompidou de París y otro edificio en los años 70 y 80, que persigue una elegancia en el diseño, donde la elegancia o la característica de esta primera línea está marcada, dice,
por exponer en forma agresiva los elementos estructurales, o sea, que la estructura se note, marque la estética del edificio. Repito, como vimos en el Georges Pompidou, la estructura y las instalaciones totalmente a la vista. Esta línea lo siguen sobre todo los ingleses, encabezados con Norman Foster o Richard Rogers. Pero también vamos a ver que Norman Foster, en sus últimas obras, al estilo de... ¿Te recuerdan cuando vimos Zaha Hadid? Que Zaha Hadid empezó con unas obras, las primeras obras como la estación de bombero de la fábrica Vitra en Alemania. Zaha Hadid, dentro de qué estudio lo estudiamos primero, para recordar un poco Nati Capo. Zaha Hadid, dentro de qué estilo arquitectónico. A ver, ¿quién era aquí? Deconstructivismo, profe. Correcto. Ella comenzó con un deconstructivismo con una geometría muy fragmentada, aguda, de líneas rectas, y termina con un deconstructivismo más aerodinámico, más orgánico. Algo por el estilo también tiene lugar en el desarrollo evolutivo de las obras de Norman Foster, porque este que vimos recién del cerebro, totalmente ya es más orgánico. Bueno, entonces, la primera línea entonces expone las estructuras en forma rotunda, agresivas, con mucha fuerza en el exterior, en la fachada. La estructura es la fachada, como le dije, del edificio. La segunda línea, marcada, liderada sobre todo por Santiago Calatrava, el valenciano español, y seguida por Jan Nouvel, sigue una línea más expresiva, más escultórica, más simbólica, más artística, como recordarán, y vamos a ver las obras de Calatrava, donde no expone la estructura a la vista. Hay una estructura interesante que está oculta para sostener todas esas formas expresivas orgánicas de Calatrava, que gracias a esa alta tecnología puede generar estas formas expresivas escultóricas de Calatrava. O si no, hubiese sido posible concretar sus edificios y caería también como otros en la simple utopía. Y una tercera línea más actual, 2010 en adelante, que trabajan con la piel del edificio, con el envolvente del edificio. Una alta tecnología, se busca una guía más modesta, no busca esa arquitectura, como vemos, de modestia, no tiene nada de Foster ni del Centro Pompidou, porque dijimos una arquitectura icónica que busca llamar la atención, busca resaltar. Ya en el siglo XX ya no se busca más arquitectura de carácter icónico como un objeto, sino una más modesta, renovadora, más de línea sostenible, ecológica. Y aquí vamos a ver la obra de esta dupla de grandes arquitectos suizos, no sé si le suena, Pierre de Meuron y Jacques Herzog. Son dos arquitectos, un equipo que está teniendo grandes encargos a nivel mundial. Bueno, les dije también que esta arquitectura, esta tendencia es aplicable exclusivamente para determinados programas arquitectónicos, programas que necesitan cubrir grandes espacios por las funciones que desarrolla ese programa. Hoy en día es el estilo emblemático para aeropuertos, y más aún teniendo en cuenta que Norman Foster es el que está monopolizando la construcción de la mayor parte de los grandes aeropuertos a nivel mundial, tiene el sello de la alta tecnología de Norman Foster. Estaciones de trenes de alta velocidad. Foster hizo, por ejemplo, las estaciones de tren el último que hizo a final del siglo XX fue la de Bilbao, España. Torres de comunicación, sedes de grandes compañías, porque las grandes compañías multinacionales, porque también puede simbolizar todo este desarrollo tecnológico promovido por el capitalismo de los finales de siglo. Entonces se identifica con estas grandes empresas prósperas. Parlamentos e instituciones públicas, porque solamente el Estado, un Estado rico, puede solventar un edificio con estas características, o grandes edificios para exposiciones, como dijimos, o instalaciones deportivas que también se necesitan para cubrir grandes espacios. La arquitectura de la alta tecnología, con sus pretensiones, se ha convertido en un arte culto que se expresa en un lenguaje particular. ¿Particular por qué? Porque, como vemos,
y es característico de toda la arquitectura postmoderna. Foster tiene su lenguaje particular, Calatrava tiene su lenguaje particular. Esta dupla de arquitectos suizos tiene su lenguaje particular, destinado a glorificar la personalidad del arquitecto. Entonces es una arquitectura autobiográfica, dijimos, donde la personalidad, el gusto y el criterio del arquitecto se reflejan en esa obra. Si yo me voy junto a Foster es porque me gusta su estilo. Yo me adapto a Foster y Foster, no es que Foster se adapta al cliente. Dogmático en su esteticismo. Dogmático en su esteticismo. ¿Qué significa dogmático en su esteticismo? Dogmatismo, hay unos criterios a seguir en la construcción, y ese criterio lo estuvimos analizando al hablar del Pompidou. La planta libre, estructura totalmente perimetral, los servicios perimetral, cortina de vidrio. Entonces hay unos criterios, unos dogmas que se siguen, que se repiten, en donde ya al final, como digo, a pesar que hay unos dogmas que se repiten, cada arquitecto otra vez te deja su sello particular. Entonces, rechazando materiales industriales tan baratos y cálidos, utilizan materiales altamente costosos. No van a utilizar el contrachapado o el cartón, como aquella primera casa que vimos que hizo Gehry para su casa en Santa Mónica, California. A favor de otros tan caros y fríos como el acero corten, el vidrio laminado, aprovechan al máximo la tecnología de la era industrial tardía. Bueno. Norman Foster, entonces, como le dije, es un ícono representativo, se podría decir el número 1 hoy día de la arquitectura de la alta tecnología. Norman Foster, las obras de Norman Foster se basan en evidenciar el procedimiento de montaje. Aquí se nota el procedimiento de montaje, cómo a través de estas estructuras, sabemos el triángulo es una figura indeformable, estas triangulaciones va generando el esqueleto del edificio y esto hace que todas las plantas sean libres para esta oficina. Se nota cómo se va montando. Aquí se nota también, en este caso es una terminal aeroportuaria en Londres, se nota cómo se fue montando. Primero esta estructura en forma que hace alusión a un árbol, esto prácticamente esta estructura que va a sostener toda la cobertura horizontal y luego el muro perimetral de vidrio que cierra. Se nota cómo se va montando. Se trata de grandes superestructuras realizadas a base de forjados suspendidos y bajo plataformas y jacenas gigantescas que se van elevando mediante grúas, gatos hidráulicos hasta alcanzar la altura total. Esto me hace recordar este sistema que se va montando, ya el sistema constructivo que los ingleses nos vendieron a Latinoamérica en el siglo XIX. Ya que como todas las grandes estaciones de ferrocarril, las dos de Buenos Aires, la de Santiago de Chile, la de Río Janeiro, todas venían todo embaladas y se iban ensamblando in situ aquí en nuestro país, en Latinoamérica. Entonces, ese mismo sistema tecnológico de montaje rápidamente, que ya lo desarrollaron los ingleses con su tecnología en el siglo XIX, lo siguen haciendo a principios del siglo XXI. Para eso venían los ingenieros a Latinoamérica y se encargaban de montar estas grandes estaciones. El segundo edificio más representativo de la high-tech es el Hong Kong en Shanghai Ban de Norman Foster. ¿Cuál fue el primer edificio representativo que abrió el camino a la high-tech? Dijimos, Nati Capo. El primer edificio que analizamos, ¿no? El Pompidou, muy bien. El Pompidou. El Pompidou fue al principio de la década del 70, finales de la década del 70 y comienzo del 80. Bueno, no recuerdo el precio, fue en ese momento uno de los edificios más caros del mundo. El Banco Hong Kong y Shanghai, bueno, es un banco que a finales del siglo XX le vendió a otra, esto se construye cuando Hong Kong en aquel momento era todavía colonia ¿de quién? ¿De quién? Británica. Acuérdense que en el año 2000 pasó en manos de los chinos y ahora hay un gran problema porque los chinos están coartando todas esas libertades que se ganaron los ciudadanos en Hong Kong y no sé cómo va a parar porque está en una situación política muy delicada. Bueno, y luego a finales compró esta
cadena de esta agencia bancaria también inglesa, la HSBC, que hasta hace pocos años tenía su sucursal aquí en Asunción. Hoy día es la propietaria de este sistema. Aquí vemos, como le dije, cómo se va el sistema de montaje, cómo se puede ir leyendo para ir montando la estructura. Una estructura, entonces, una estructura del cual va a ir suspendido todos los niveles del piso. No sé si tiene 41 niveles, me parece, en este edificio. Perfecto. Van a estar, ¿sí? Un comentario que escuché en un documental sobre ese edificio dice de que justamente como el HSBC no confía en la parte económica del país y del tipo de se va a retirar. Política que tienen, justamente en caso de necesitar retirar el edificio, ellos lo pueden desmontar por completo, guardar en contenedores y abarcaría 5 cargas de barco para poder montarlo en el país que sea. Así mismo, como lo hacían en el siglo XIX. En los grandes barcos traían todos los grandes arcos, columnas para las estaciones. Y así mismo, con ese mismo sistema, hicieron esto. Entonces, perfectamente ya amenazáronse de ellos. Bueno, magnífico edificio de Foster que representa una nueva estética que ya no distingue entre la ciencia de la ingeniería y el arte y la arquitectura. Entonces, aquí lo que dice es que las fronteras se van difuminando entre arquitectura, arte, ciencia e ingeniería, porque es una obra bella como un objeto artístico esto. Es ingeniería por el sistema estructural totalmente a la vista, es arquitectura por la funcionalidad y la estética, y la ciencia porque también es un edificio ecológico, porque nos utiliza el agua del mar, entra por debajo el agua del mar y utilizan para refrigerar todo el edificio. Ya tiene también un edificio con características de sostenibilidad. Arriba tiene un helipuerto. El diseño de la fachada se muestra como la estructura en sí misma, que puede convertirse en la ornamentación y el principio estructural es un recurso estilístico. Entonces, el recurso estilístico está dado en la estructura misma. En el diseño del edificio, Foster se inspiró en los principales fundamentos de los puentes colgantes. Esos primeros puentes colgantes del siglo XIX se inspiró bastante estas estructuras reticulares que van suspendidas sobre estos dos soportes verticales. Bueno, aquí vemos la planta y el interior. Bueno, en el diseño de este edificio, el objetivo era crear extensas áreas unificadas y así lograr la transparencia y la flexibilidad máxima. Entonces, mantiene ese criterio de la planta libre para los distintos niveles de oficina. En el centro, un gran hueco patio interior, por lo cual se visualiza todo los ambientes. Y en la fachada principal y posterior, estos son los núcleos de ¿qué? ¿Qué serían estos, chicos? Sirvientes. Muy bien, sirvientes. Y aquí vemos una escalera mecánica, llega hasta cierto nivel. Y bueno, y las estructuras totalmente entonces perimetrales, estas columnas de soporte. Por esta razón, casi todos los elementos estructurales verticales, como los ejes de circulación y de servicio, están dispuestos en las pieles exteriores. Los núcleos están ubicados en la fachada este y oeste. Los núcleos, como le dije, son, no sé cuál es el este y el oeste. El movimiento vertical es proporcionado por una combinación de ascensores expresos con escaleras mecánicas centrales para la circulación local. La forma del edificio refleja la densidad de circulación, lo que disminuye hacia la parte superior. Entonces, hay más circulación hasta cierto nivel en que puede llegar el público en el banco. Después ya, quizás son ya oficinas privadas donde no accede el público. Entonces, hay una transparencia total aquí, propia de la arquitectura bancaria contemporánea. Fíjense lo que es el interior, el gran vacío interior. Ya este criterio de banco, con esta tipología de banco, ya utilizaron los ingleses. Cuando ustedes no conocen el Banco de Londres de Clorindo Testa en Buenos Aires, joya del brutalismo argentino, el que llegó a Buenos Aires, este Banco de Londres, capital inglés en ese momento, construye el arquitecto número 1, Clorindo Testa, y utiliza la misma tipología, solamente que en ese momento estaba con todo el hormigón armado, con el brutalismo, ya que Clorindo Testa estuvo trabajando mucho tiempo en los estudios de Le Corbusier e introduce el brutalismo en la Argentina en los 50. Y tiene el mismo criterio, una planta, un patio interior
es de menor altura y todos los pisos a modo de bandeja también balconean y da una transparencia. Uno entra en esta sala de operación y visualiza todo el interior de las oficinas. Bueno, Foster defiende también que el interior de la oficina sean plantas libres, ubicando por lo general los servicios como la circulación. Bueno, ustedes dijimos la misma cosa, plantas de gran flexibilidad, lo que busca aquí. Bueno, otra obra emblemática de la década del 90, es el Parlamento de Berlín. Bueno, el muro de Berlín, ¿en qué año cayó el muro de Berlín, Ayala? No fue en el 89, profe, por ahí. Me parece que sí, por ahí fue. No recuerdo bien, miento. Sí, es que no recuerdo bien. ¿Qué año dijiste, señorita? 1990, no recuerdo si fue agosto o septiembre. No. Bueno, por ahí. Entonces, para tal, se unifica y, lógicamente, antes la Alemania estaba dividida, la capital de una de Alemania era Bonn, la otra Berlín, ahora Berlín pasa a ser la capital de la Alemania unificada. Y el antiguo parlamento, que es un edificio de un academicismo, un estilo academicismo, data de 1890, se intervino, porque lógicamente tuvo que generarse un edificio más funcional para lo que es un parlamento contemporáneo. Bueno, también aquí en este proyecto hubo un concurso internacional y los dos arquitectos renombrados que se presentan, entre tantos arquitectos, fueron Foster y Calatrava. Y aquí al final me recuerdo que hubo un pleito entre el ganador. Los dos se consideran ganador, o uno se le considera al otro que copió parte de su proyecto. Un problema me recuerdo hubo en aquel entonces. Bueno, pero aquí la intervención más representativa fue la cúpula, que nunca tuvo cúpula este edificio. Fue sin cúpula, pero la cúpula, por siempre, la cúpula es lo que le da carácter o simboliza todo parlamento, como teniendo en cuenta, por ejemplo, el Capitolio de Washington y otros parlamentos, las cúpulas. Pero tiene que ser una cúpula ya donde tenía que denotar los avances de la tecnología que estaba viviendo la arquitectura, la ingeniería en Alemania. Entonces, es esta cúpula. Junto a la relación con el edificio preexistente, Foster ha elegido conservar algunas huellas del pasado que emergieron durante los trabajos de demolición y dejar visible la relación entre lo nuevo y lo viejo. Se nota claramente lo nuevo y lo viejo. Completamente diferente a la anterior es, en cambio, la nueva cúpula, una futurista estructura de vidrio y acero, en cuyo interior dos tramos helicoidales conducen a un área de observación justo en correspondencia con la sala de pleno. Bueno, entonces aquí vemos, uno puede recorrer. Aquí tiene un vidrio otra vez, y en el vidrio por debajo está la sala de plenaria, y uno puede observar la sala plenaria, o desde arriba también observar la sala plenaria, y constituye a su vez también como un mirador para el centro de Berlín, el Berlín histórico. También tiene estas placas, son unas placas que absorben, generan energía con la luz solar. También se edificó con criterios ecológicos de sostenibilidad. Aquí vemos la sala. ¿Sí? ¿Y la función de esas pasarelas es simplemente mirador? O sea, para eso. ¿O no lleva a algún lugar importante? Mirador, pero también aquí lo que simbolizaba es como es Alemania, uno de los países democráticos, simbolizan también transparencia, donde el público puede, no solamente el público puede meterse dentro para ver durante las sesiones como ve aquí parlamentarias, como también observar desde arriba las sesiones parlamentarias. No tiene nada que ocultar estas sesiones parlamentarias. La transparencia en las decisiones que toma el gobierno. Pero para mí tiene más abajo, ¿verdad? Esto está abajo. Pero más para mí como mirador tienen la función, un recorrido. Profe, sí. Efectivamente funciona más como mirador que otra cosa, porque de hecho de esa altura se puede admirar prácticamente todo. ¿Usted no estuvo ahí, señorita? Sí, ¿Usted no estuvo? Contá por tu experiencia. Aquí la arquitecta estuvo el año pasado aquí recorriendo. Bueno, vamos a decir un edificio que está muy custodiado, pero sí permite el acceso de las personas para el ingreso. Eso quiere decir que uno, si quiere visitar, tiene que presentar sus certificaciones, documentos o pasaportes para poder ingresar.
Entiendo que los fines de semana el acceso es gratuito, entonces es el día en que mayor cantidad de afluencia de gente o de turistas tiene. Es una rampa helicoidal la que va subiendo. O sea, existe un acceso en planta baja que conduce a un ascensor que tiene un cupo limitado de personas, ¿verdad? Y una vez que uno accede a la base de la cúpula, puede subir las rampas que son de tipo helicoidal. Y de ahí se puede observar toda la ciudad de Berlín. O sea que el sitio, vamos a decir, es un sitio elevado de por sí, y más con vamos a decir, en este caso, ¿verdad? La rampa helicoidal adquiere mayor altura. Entonces, se tiene una vista de 360 grados, una vista panorámica. Bastante interesante, y tiene todo también un sistema de membrana o parasoles que permiten tanto captar la luz solar como evitar también que la gente vamos a decir, se encandile por el sol. O sea y eso va girando también conforme el paso de las horas, ¿verdad? Según la posición del sol. O sea que es una tecnología bastante avanzada la que se puede observar. Y como les digo, es bastante arriba, ¿verdad? Cuando uno llega a la base en sí de la cúpula, se puede observar abajo lo que pasa en el Parlamento, ¿verdad? Solamente que realmente yo creo que se convirtió en una función más bien secundaria. La principal es la de mirador de la ciudad. Y también Berlín tiene un sistema de iluminación que no sé exactamente si está en la cúpula de este edificio al final, que permite que los techos de los diferentes edificios vayan cambiando de colores fosforescentes en la noche. O sea que es un espectáculo muy interesante. Y esto está al costado, ¿verdad?, del Spree, que es un río que cruza la ciudad de Berlín. Y hay otro edificio que es más, vamos a decir, contemporáneo, que sería el Cabildo, que está en las inmediaciones de este edificio, cruzando el otro lado del río, vamos a decir. ¿Y de quién es ese edificio? ¿Y de quién es ese edificio? ¿Es el proyecto? No sabría decirle al arquitecto. Realmente yo estuve 5 días en Berlín y un día lastimosamente tuve tiempo como para poder recorrer esa zona. Y lo hice sin guía turístico, ¿verdad? Pero sí, estuve yo investigando y es tipo el Cabildo, la municipalidad, vamos a decir, la que está justamente al otro lado del río Spree, ¿verdad?, que cruza. Y bueno, realmente es, vamos a decir, uno de los edificios más emblemáticos. O sea que irse a Berlín y no irse a ver ahí es como dejar de repente irse al centro histórico de la ciudad, más o menos. Y bueno, qué gusto. De ahí se puede ver los techos de la Filarmónica, profe. El que parece un circo. Esta cerca de Hans Sharon. Sí. No me digas, entonces hay que irse a esta plaza. Sí, realmente. Nati Capo organizado para el próximo año y nos vamos todos juntos entonces. Yo te dejo está, eso. Profe. Bueno, otro edificio emblemático. Pasamos ahora a Richard Rogers. De Foster pasamos a Richard Rogers, que construyó en la City londinense, 78-86. Forma parte de la primera línea, estamos dentro de la primera línea, exponer la estructura en forma brutal. Como infraestructura, es evidente que el sistema que usa, bueno, el Lois es una de las primeras, ¿cómo se dice?, empresa de seguro que se fundó en Londres en el año del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Entonces, una empresa aseguradora más importante a nivel mundial, y su nueva sede corporativa lo encomienda entonces a finales de los 70 Richard Rogers. Como infraestructura es evidente que el sistema que usa Rogers en este edificio tiene una gran capacidad de ofrecer los servicios infraestructurales. La colocación de los servicios en el exterior libera al edificio estructuras interiores. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces aquí entre esta planta de Rogers con respecto a la planta que analizamos recién de Foster para el Hong Kong en Shanghai Bank? Lo que acabamos de leer aquí.
La colocación de los servicios en el exterior libera el edificio de obstrucciones interiores, creando espacios de trabajo muy diáfanos, mucha luz y multifuncional, facilitando a la vez el acceso a la infraestructura para su mantenimiento y reforma, en caso de ser necesario. Entonces, ¿aquí qué pasa con los servicios? A diferencia del Hong Kong y Shanghai Bank, el mismo criterio en el fondo. Tenemos la planta libre, la estructura perimetral, pero aquí los servicios sobresalen para afuera. En el otro caso estaban en forma perimetral. ¿Recuerdan, chicos? Aquí son como núcleos que sobresalen. Nuevamente, el gran patio interior. Aquí utilizó ya un sistema mixto, hormigón y acero. Aquí el hormigón, estas estructuras prefabricadas que van ensamblando. Las escaleras mecánicas totalmente a la vista. Bueno, en el edificio se levanta un total de 14 plantas, es más de 60 metros de altura. Pero lo que realmente llama la atención de esta singular construcción es su estructura al exterior. Esto se parece como una gran refinería de petróleo, una gran planta petroquímica. Fíjense. ¿Y por qué se genera estas formas mucho de mayor complejidad que el Shanghai Bank? ¿Qué es lo que hace que el volumen sea de mayor complejidad, chicos? El hecho de que sobresalgan luego precisamente eso. Correcto, los núcleos de circulación y servicio. Así mismo, señorita. En ella, el arquitecto ha optado por dejar a la vista del espectador cada uno de los elementos constructivos que conforman el edificio de tal manera que aquello que los arquitectos tratan de ocultar bajo el revestimiento, Roger lo ha sacado a la luz como si de un elemento decorativo se tratase. Muchos críticos han calificado esta concesión como barroquista. ¿Por qué lo conocen? Los críticos historiadores lo catalogan como barroquista, porque es muy complejo, muy cargado toda la estructura a la vista. Una fachada sobrecargada de decoración. La decoración está dada, como le dije, por las tuberías, por la terminación, la estructura a la vista. Este es uno de los pocos edificios que en un primer momento tomó un elemento historicista. Repito, la alta tecnología no está de acuerdo con el historicismo, con el pasado, porque ya es una arquitectura de características o tendencia más bien mirar adelante, futurista. ¿Y qué elemento historicista pueden detectar ustedes en este edificio? A ver, ¿quién puede detectar un elemento historicista? El arco de medio punto. ¿Y a qué edificio me remite esto? ¿A qué edificio me remite? El Palacio de Cristal, el de Joseph bien, Thompson. Al Crystal Palace, con el cual empezamos la clase de hoy. Una bóveda entonces de hecho, profe, creo que es como una especie de gran aire y luz lo que tienen ahí. Y sí, porque es lo que está echando este espacio interior, pues, sí. Este gran vacío interior. Es lo que permite como ser un pulmón para cada edificio, o sea, para todo el edificio a la vez le da una cierta escala humana otra vez a los pisos. Así mismo, bueno. Otro arquitecto inglés, Nicholas Grimshaw. Aquí vamos a ver en 1982 hubo la exposición universal en la ciudad española de Sevilla. Y aquí hubieron dos pabellones ganadores. El pabellón japonés que construyó Tadao Ando y este pabellón, el pabellón británico de Nicholas Grimshaw, donde también tiene un gran despliegue tecnológico para este pabellón que vamos a analizar. Entonces, las exposiciones universales siempre son una ocasión de experimentar en el campo de la alta tecnología. El pabellón británico en la Expo Sevilla de Grimshaw 92 presenta una solución con perspectiva de futuro. Sevilla, una ciudad que está muy ubicada al sur, Andalucía, los veranos son muy calurosos al sur de España. Y ya vi que ahora están teniendo un verano con 45 grados, se están calcinando al sur. Y esta exposición tuvo lugar en verano. Al sur de España es bastante seco, desértico, falta de agua y mucho calor, entonces tenía que hacer un edificio, hacer frente a este calor exuberante del lugar. El sol, alguna protección, algún sistema para protegerse del sol, para más que utiliza mucho vidrio. Entonces, aquí el tema de la protección al sol, toda la cubierta se ha resuelto con unos elementos set protegidos con lona de fibra textil y equipadas con células solares. Estos son protegidos con una lona
no sé específicamente qué característica tiene este chef, que a medida que va saliendo el sol, se va cerrando se va graduando en forma automática. A mayor intensidad del sol se va cerrando, a menor intensidad va entrando el sol, se va cerrando esto. Y también tiene unos paneles, sirven como paneles para generar su propia energía, paneles solares. El pabellón, entonces, del Reino Unido. El pabellón es un ejemplo claro de la arquitectura entendida como el arte tecnológico, sobre todo teniendo en cuenta que Inglaterra es cuna de la alta tecnología, con más razón. Su pabellón tenía que estar diseñado dentro de estos lineamientos. Y no se limitó a ser un contenedor de descubrimientos técnicos, sino que el mismo edificio constituyó una novedad tecnológica en el campo de la construcción. Fue una aportación aséptica desvinculada de todo referente al entorno, cuya identidad nacional solamente queda reflejada con una gigantesca bandera. No tiene ningún... Porque siempre cuando se trabaja con el tema de un pabellón tiene que tener algún elemento que identifica al país de origen, que represente. Aquí nada, solamente un gran contenedor de vidrio con estructura a la vista. El único elemento que identifica es la bandera británica que vemos aquí al fondo. El pabellón se diseñó como una estructura sensible al medio ambiente, intenso calor, repito, que encierra un inmenso espacio que recordaba una catedral. El sol matutino caía en el alzado este y una pared de vidrio suspendida de 18 metros de altura hasta pared enfriaba con un flujo continuo de cascada de agua y caía en un espejo de agua que se extendía por toda la longitud, y esto entonces refrigeraba a su vez el interior del pabellón. El tejado estaba montado, como le dije, por láminas gigantescas que proporcionaban una plataforma para el montaje de paneles solares. La electricidad así generada hacía funcionar las bombas para la pared de agua. Entonces, generaba su propia energía para refrigerar el edificio. Bueno. Otro arquitecto, volvemos otra vez a Renzo Piano. Este es un arquitecto italiano que lo estudiamos al diseñar conjuntamente con Roger el Centro Pompidou. Bueno, esta también tiene una producción arquitectónica muy vasta, aeropuertos, edificios corporativos, trabajando con los lineamientos que hacen a la alta tecnología. Y vamos a analizar una de sus obras emblemáticas de la década del 90, el aeropuerto de Kansai en Osaka. Osaka es la segunda ciudad en importancia después de la capital Tokio. Como les dije que no tienen suficiente espacio para hacer un aeropuerto de esta envergadura, ¿qué decidieron construir previamente para levantar el aeropuerto? Una isla artificial separada a 1 kilómetro de distancia de la costa, como hicieron los árabes con estas islas paradisíacas. Entonces, una isla en la cual se construiría el aeropuerto. Entonces, el aeropuerto fue construido siguiendo unas estrictas normas en cuanto a la prevención de terremotos y maremotos. Hay que tener en cuenta que Japón es una zona proclive por la falla del Pacífico a estos maremotos que generan estos grandes tsunamis. Entonces, tenía que hacer frente ante estos problemas naturales de esta isla. La isla artificial mide 4 kilómetros de largo y 1 de ancho. Renzo Piano fue el encargado de diseñar la terminal del aeropuerto, un edificio de 4 pisos y tiene 1,7 kilómetros de largo. Imagínense el tamaño, semejante tamaño del aeropuerto. La terminal cuenta con un sofisticado sistema de transporte viajero que se encarga un tren que se encarga de unir la ciudad de Osaka con el aeropuerto. Piano diseñó la terminal con la forma del perfil de un ala de avión. Aquí vemos un perfil de un ala de avión porque tenía que tener esta forma aerodinámica de tal forma que el viento al chocar pueda deslizar y poder pasar por encima, siguiendo la curvatura de la cubierta. Esta estructura es aprovechada por un sistema de ventilación, así el aire es impulsado desde el lado de la terminal y la curvatura del techo conduce el aire al otro lado. Bueno, aquí vemos 1,4 kilómetros, la curvatura del techo, toda la estructura totalmente a la vista, el hormigón, mucho metal y mucho vidrio. Bueno, pasamos al segundo grupo, o la segunda línea,
de la arquitectura, la alta tecnología que maneja, dijimos, una arquitectura más bien de carácter expresivo, simbólico, escultural. La arquitectura se acerca más aquí al arte. En el caso de Foster, de repente se acerca más a la figura del ingeniero por exponer la estructura a la vista. Santiago Calatrava, de amplia formación en lo que ha tomado parte. Tuvo amplia formación porque sabemos que este señor tiene formación. Primero estudió en la Academia de Bellas Artes de Valencia, todo lo que se especializó en escultura, luego estudió arquitectura, estudió ingeniería, estudió matemáticas, 4 títulos, entonces amplia formación, y eso hace que sea ingeniero, calculista, arquitecto, artista a la vez. Eso conlleva a generar unas obras de estas características totalmente innovadoras, generando un sello personal característico por el cual se le identifica sus obras. Entonces, aquí vemos 2 obras y trabaja con formas totalmente, como le dije, más curvilíneas, más aerodinámicas. 2 obras representativas. En la arriba es Museo de Arte Milwaukee, un estado que está lindando ya con Canadá, Estados Unidos, y abajo es la Ópera Tenerife, que tomó como referente la Ópera de Sydney para hacer en esta ciudad de Tenerife. Él trabaja mucho con hormigón y metal, asocia mucho, estos son cáscaras de hormigón, por ejemplo. Aquí hay hormigón, esta estructura es totalmente metálica. De hecho, esta obra ubican, chicos, ¿dónde está esta obra de arriba? Muy conocida. ¿En qué ciudad está esto? Esta es la boca del metro que está en Nueva York, frente mismo a donde estaban las torres gemelas. Entonces aquí está el Memorial, no sé cómo se llama esa plaza seca que se construyó ahí. De hecho, en las obras de Calatrava se produce la síntesis de 2 paradigmas aparentemente opuestos. Es como una pieza mecánica, pero también es una obra de arte. En sus obras aparecen influencias de las estructuras óseas orgánicas. Como español, su referente, claro, fue Gaudí. O la naturaleza de Gaudí. Aquí, por ejemplo, esto es de la imagen de abajo, constituye la estación de Lisboa. La estación, no recuerdo el nombre, la estación de trenes de Bilbao. Aquí se inspiró, esto hace alusión o es la metáfora de grandes árboles, troncos con el follaje del árbol como cobertura, como fue en la Sagrada Familia, que sabemos las columnas y las bóvedas del techo serían como las hojas del árbol. Entonces, referente claro es Gaudí. El diseño aerodinámico de los años 50, el diseño curvilíneo norteamericano y todas obras de la arquitectura escultórica de Saarinen, Kenzo Tange, que vimos japonés, George Hudson, el que diseñó la ópera de Sydney. Esa arquitectura de los años 50, expresiva, escultórica, en hormigón armado. Bueno, esta es una estación que hizo en Lieja, Bélgica, 2009, con las mismas características, como le dije, espacios de gran tamaño para cubrir grandes luces, totalmente en metal, la parte inferior un soporte en hormigón armado, mucha transparencia. Bueno. Por tanto, la alta tecnología en general pretende que cualquier necesidad de la arquitectura es resoluble con sofisticados medios tecnológicos. Cualquier necesidad, cualquier programa complicado o cualquier tamaño de espacio tiene una solución. Una solución con una tecnología de punta. Se trata en definitiva de una nueva ocasión en que la arquitectura muestra claramente cómo puede llegar a ser un contundente símbolo del poder económico. Y como le dije, esta tendencia simboliza los adelantos tecnológicos y económicos de estos grandes países muy avanzados, que solamente ellos tienen el poder económico como para poder desarrollar una arquitectura de estas características. ¿No le recuerda a la ópera de Sydney? Los caparazones de tortuga, ¿verdad, Luz? Estas 2 obras son de Foster también. De John Hudson.
George Hudson. Esta obra de arriba es el nuevo ayuntamiento que hizo a principios del siglo XXI de Londres, a orillas del río Támesis. Norman Foster. Bueno. Dentro de esta segunda línea está Jean Nouvel. Jean Nouvel sí que es un arquitecto que ha pasado por estilos muy variados. No se trabaja, no se limita a un estilo único definido. Varía mucho las características de su programa arquitectónico al lugar donde ubica sus edificios. Pero esto es una de las obras representativas que le lanza la fama a este arquitecto de nacionalidad francesa, Jean Nouvel. El Instituto del Mundo Árabe, que es un centro cultural para promocionar la cultura, el idioma, el arte árabe, ya que Francia es uno de los países que tiene la mayor comunidad islámica en toda Europa. Bueno, se trata de un gran contenedor totalmente acristalado. Aquí vemos el gran contenedor acristalado, en cuyo interior se desarrollan todo tipo de actividades culturales relacionadas al mundo árabe. Tiene salas de exposiciones, bibliotecas, museos, salas de conferencia. Por su volumetría, un cuerpo de forma curva, aquí tiene una forma curva siguiendo los lineamientos de la avenida que pasan frente, está a orillas, cruzando y está el río Támesis, el río Sena en el centro de París. Entonces, así vamos a ver de qué manera aplica en este edificio la alta tecnología, o qué alta tecnología tiene este edificio. Bueno, la fachada sur, esta fachada que vemos aquí, bueno, estas formas que le recuerdan, ¿a qué le remite estas formas? Este diseño tecnológico, ¿qué podría simbolizar o hacer referencia a la cultura árabe? Chicos, ¿qué es lo que caracteriza la arquitectura árabe en los países del norte del África? Los cerámicos pintados. Muy bien, los azulejos. La azulejería, como también las ventanas tipo persiana ante el intenso sol que tiene. Más que la azulejería, entonces una alusión a la azulejería árabe. Pero ¿qué tiene? Tiene un fin específico, no está aquí solamente para hacer referencia a la cultura árabe, sino también, como dice aquí, a la vez de crear esa imagen de edificio, cada módulo está compuesto por una serie de células fotoeléctricas. Células fotoeléctricas semejantes al diafragma de una cámara de fotos. ¿Para qué sirve? Para regular la intensidad de la iluminación interior. Al mediodía, mucha luz, los diafragmas automáticamente se van cerrando, entonces regula la iluminación en la sala de lectura. Se va oscureciendo y se va abriendo los diafragmas. Entonces el mecanismo muy original, pero tengo entendido que tiene mucha falla actualmente. Profe, sí. Celosías creo que le llaman. Celosías son para las ventanas que utilizan, las celosías. Entonces, en otras partes de la fachada los módulos están compuestos por dibujos hexagonales y ortogonales que generan entonces el efecto de celosía que dice, pero que se mueven con energía eólica. Estos mecanismos están protegidos interiormente de la curiosidad de los visitantes mediante vidrio. Por ejemplo, uno mete el dedo, supongo que no hace peligroso. Esta fachada hace visible el edificio. Bueno, aquí vemos entonces toda esta celosía o los azulejos árabes. Se desarrolla en torno a un patio interior que hace alusión también a las viviendas con el patio interior del norte de África. También en cierta manera tiene ese criterio de la planta libre, pero no se desarrolla tanto y los servicios están entonces a los costados en forma perimetral. Renzo Piano, seguimos con Renzo Piano. Vamos a comentar un poco algo que él escribió sobre la belleza de la arquitectura y comentar un poco. Renzo Piano nació en Génova, al norte de Italia, sigue vivo, tendrá ya cerca de los 90 años, supongo. La belleza me intimida y la rechazaba, dice. Me parecía una concesión algo formal y elitista. Y era por una cuestión de educación. Claro, cuando de niño iba a las obras con mi padre, me parecía que la arquitectura era construcción. O sea, de repente, de pequeño vio que en la arquitectura tiene mayor peso la parte constructiva.
la parte de firmitas, que es lo que destacan más lo de la alta tecnología. Así de simple y sin dudar, luego cuando estudié pensé que era política un arte social, arquitectura arte social. Cuando era estudiante en los años 50, 60, todos eran socialistas en su país, entonces la arquitectura de interés social, una arquitectura para todos. De nuevo lo creí sin dudar. Hoy dudo de todo, pero creo que la parte artística es fundamental porque el arte mejora al ser humano. Y eso hace y defiende mucho la posmodernidad también. La parte artística de cada edificio debe ser único. Es fundamental la parte artística en la arquitectura. Entonces trata de equilibrar el arte con la técnica, con la ingeniería, con el arte, con la arquitectura. Un lugar pensado para la gente hace mejor a la gente. Que la gente se sienta a gusto, se sienta cómoda, porque se pensó en función a la gente. Lo que respeta también la posmodernidad, dijimos. Eso obliga a que los arquitectos nos desdoblemos. Debemos ser constructores, sociólogos y poetas para generar esa arquitectura acorde a esa gente. Entonces, con esto me dice también que no es que maneja tanto una arquitectura alta tecnología muy fría, sino sobre todo trata de humanizar, y eso vamos a ver en sus últimas tendencias, en que también él se aboca hacia estudios de la arquitectura de sostenibilidad, respeto al medio ambiente. Y vamos a analizar esta obra. Tiene que ser está mal el año, 1991-1998. Es un centro cultural Jean-Marie Thibault. Numo es un archipiélago que está ubicado en el Pacífico Sur, al norte de Australia. Era una colonia francesa que en los años 70 obtuvo su independencia. Este pequeño país totalmente desconocido como nosotros. Entonces le convocan para hacer un centro cultural, para dar a conocer la cultura, sobre todo, de los pueblos primitivos, que eran los Kanaf, las tribus primitivas que habitaron este archipiélago. Por eso dice que su arquitectura evoca las chozas de los aborígenes, que eran los Kanaf. De ahí se tomó como referente para hacer este centro cultural. Con esta obra, el arquitecto Renzo Piano aunó la cultura del Pacífico y la modernidad con las nuevas tecnologías del Occidente, la cultura del Pacífico, la forma de vida de la gente. Es un centro comunitario educativo y a su vez museo. Las cabañas están construidas dentro de una reserva natural a lo largo de la costa, rodeado de lagunas y manglares, en un emplazamiento de gran belleza, sintetizando en esta obra componentes de la alta tecnología con la arquitectura tradicional del lugar, como por ejemplo la madera. Entonces, metal, madera. Renzo Piano la describe diciendo que son estructuras curvadas, semejantes a cabañas, construidas con nervios y vigas de madera. Son recipientes arcaicos, de aspectos arcaicos. Un recipiente arcaico porque hace alusión a esa choza de la época, cuyo interior están equipados con todas las posibilidades, en cambio, que ofrece la tecnología contemporánea. Se utilizan materiales y sistemas constructivos tradicionales, también se impuso respeto a elementos naturales como el viento, la luz, la vegetación, los vientos predominantes, de tal manera para utilizar la circulación cruzada, la ventilación. Entonces, ya por eso estamos viendo que toda esta arquitectura de la alta tecnología final del siglo XX ya deja de lado esa arquitectura muy dura, muy grotesca, muy pesada, enfatizando la estructura a la vista, como vimos en un primer momento, donde se hace más ligera, va teniendo en cuenta elementos del lugar y sobre todo una arquitectura más de características sostenible y ecológica, el respeto al medio ambiente y al entorno. Las cabañas están construidas con madera de Iroko, una madera tradicional del lugar, en combinación con materiales obvios y discretos como el acero, el vidrio o el corcho, que otorgan simplicidad a los interiores. Y con esto acabamos la tercera línea, la arquitectura de la piel. La tecnología va produciendo distintos tipos de membranas sintéticas que cumplen determinados objetivos. ¿La piel para qué está? Para proteger al cuerpo humano. La misma cosa la piel para proteger la arquitectura y generar microclima adecuado. Es una tendencia muy de moda en la actualidad. La piel es fundamental, dice, para mantener o crear un microclima dentro de los proyectos de la arquitectura, pues son como la ropa del edificio
Y efectivamente ese es su funcionamiento, resguardar de los agentes exteriores el interior del edificio, aunque muchas de las veces es que se utiliza por pura estética para crear diversas sensaciones. Muchas veces se utiliza por pura estética, pero lo fundamental es generar un microclima adecuado, que tenga una función práctica esa piel. Y secundaria, la parte estética. Bueno. Por tanto, la arquitectura contemporánea sustituye la idea de fachada por cualquier piel, y esa es la fachada. Una determinada textura, color. La capa exterior, esta piel es la capa exterior mediadora entre el edificio y su entorno. No es un alzado neutro, sino una membrana activa, informada y comunicativa. Se produce un cambio de paradigma en cuanto a la fachada deja de ser un elemento pesado y estructurado de un edificio para transformarse en una envoltura, una piel más liviana, más ligera. Esta piel es capaz de proteger su interior, como dijimos. Y vamos a tomar como ejemplo de este grupo, esta dupla que le dije, Herzog de Meuron, esta dupla de arquitectos suizos que hicieron la intervención en un antiguo edificio y lo transformaron en centro cultural en la capital española, Madrid, la Caixa Forum de Madrid. 2008, bueno. Los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron diseñaron en 2003 el nuevo proyecto de la sede de la Caixa Forum de Madrid en una antigua central eléctrica, una de las tantas centrales construidas con el tradicional ladrillo rojo inglés. La obra remodela como nuevo centro, remodelada tiene que ser, como nuevo centro cultural por completo un antiguo edificio industrial respetando solamente el perímetro de la fachada. El edificio preservará la imagen industrial de la antigua fábrica y definiendo una nueva volumetría en la parte superior como ampliación del edificio. Una piel totalmente neutra que está en consonancia con el color del ladrillo, pero una piel que envuelve los programas culturales para no rivalizar con el edificio en sí. La nueva propuesta presenta al exterior una estructura maciza en la que la antigua piel de ladrillo se mantiene como suspendida en el aire al sustituir el viejo zócalo inferior por una estructura de apariencia etérea arriba. Una macroestructura de vigas interiores sustenta el paramento de ladrillo, mientras tanto el edificio dobla su altura, se repite la altura, con una nueva piel en acero de Corten, que es un acero muy costoso, que está perforado y permite pasar luz al interior. Que como la fachada se cierra en sí misma, sin vanos ni ventanas, y dialoga con la forma de los tejados de las casas colindantes. Entonces la piel, y no solamente utilizó en el exterior, también en la parte interior de su estructura. El acero Corten. Este ejemplo es un material mucho más accesible, Loctite, una tecnología más baja, pero también se aplica perfectamente estos criterios de la arquitectura de la piel, un edificio corporativo en Santiago de Chile, edificio Wise. En Santiago busca optimizar su confort interior con un mínimo de recursos mecánicos y tecnológicos, generando en definitiva un edificio Loctite más accesible. Sus fachadas se configuran a base de una doble piel que cubre todos sus lados, porque tiene una doble piel. El interior tiene el curtain wall tradicional de la arquitectura, de la supermodernidad, de la arquitectura globalizadora, pero la piel va a actuar aquí como aislante en este caso. Sus fachadas se configuran a base de una doble piel que cubre todos sus lados con la capacidad de resolver el control térmico, la ventilación e iluminación natural y las vistas a través de un solo elemento, también para generar vistas. La segunda piel se construye en un material 3PA Meteón doble cara paneles de fachada, un material sintético que leí que está hecho de varios materiales mezclados. Unos paneles bastante ligeros y de bajo costo, permitiendo generar los puntos de sombra requeridos para el correcto funcionamiento de las oficinas del interior. Otro edificio donde la piel genera ese microclima y genera a su vez también la estética de la fachada del edificio. Muchas obras del high-tech son una clara muestra de que para esta arquitectura, proyecto y construcción no solo forman parte de una sola unidad, sino que todo el proyecto se forma en función estricta de su realización, de cómo se va a construir de momento épico su elevación.
Proyecto y construcción forman una sola cosa, dice. Bueno, aquí, el arquitecto que comienza manejando este estilo no es como trabajó Richard Meyer o Peter Eichmann, que trabaja, le da importancia a la sintaxis, al manejo de la forma, sustracción, adición, juega con los volúmenes, juega con maquetas. El proceso de diseño es partir de qué elemento, de cómo va a ser la estructura y con qué material voy a trabajar, y eso automáticamente me va a configurar el diseño formal, la fachada, la volumetría. Por eso dice aquí, proyecto y construcción forman una unidad. Lo que ustedes están investigando ahora, el código tecnológico con el código sintáctico forman una unidad. Si ustedes analizan un edificio high-tech, al analizar el código técnico ya están analizando el código sintáctico. No hay necesidad de hacer otro análisis otra vez, porque lo uno hace a lo otro. Lo técnico se sintetiza con lo sintáctico en la obra arquitectónica. Es indudable que la mayor parte de la arquitectura de la alta tecnología desarrollada en los últimos años ha buscado, como vimos, no ser una arquitectura tan agresiva, tan dura, tan fría, con esta estructura a la vista. Se ha suavizado, se ha domesticado, ha respetado más el contexto natural, la escala del entorno y sobre todo ha buscado un lineamiento hacia una arquitectura más ecológica de tecnología suave y humana. Se trató más bien a finales del siglo XIX, XX, XXI de humanizar, de contextualizar esa arquitectura de alta tecnología que en un principio era muy fría, muy pesada. Bueno. Igualmente cabe destacar que gran parte de la arquitectura de alta tecnología tiene el mismo papel escenográfico visual de la arquitectura posmoderna. Esto es lo que dije al comienzo. ¿Por qué la alta tecnología se circunscribe dentro de la posmodernidad? Porque como a la par de la posmodernidad, la alta tecnología le gusta o busca que ese edificio sea un edificio protagónico dentro de la ciudad, que cree una escenografía dentro de la ciudad, que sea un edificio icónico, relevante dentro de la ciudad, que compita con el entorno. Por tanto, busca igualmente definir una imagen comercial, enfatizando la búsqueda de formas nada convencionales. Nada convencionales porque cada arquitecto tiene su lenguaje. Bueno, esta conclusión les dejo que lean ustedes. Por tanto, las nuevas tecnologías materiales han ido de la mano el manejo de formas y actitud, lo que prácticamente estuve insistiendo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Estamos todavía con alta tecnología hoy en día, entonces. Mediante la alta tecnología es posible ver todos estos edificios que estamos viendo hoy en día. Hacer estas estructuras totalmente que fue descabellada en aquel momento, por eso los constructivistas ni los futuristas italianos al principio del siglo no pudieron concretar, porque la tecnología no están dadas como están dadas actualmente. Por eso hace que los estilos cada vez cambien, sean más efímeros y cambien con mayor rapidez, porque la tecnología avanza a pasos muy agigantados y eso influye directamente en el diseño como en la arquitectura. Bueno, ¿algunos avisos, Luz Ayala? No, profe, de momento no. Vamos a estar dando las notas de los TP en el transcurso de la semana y lo que les insto siempre es a completar los cuestionarios que estamos lanzando en cada clase.